Hola, vamos a continuar con las clases. Entonces, hoy vamos a probar que los hiperplanos, ¿no? Por ejemplo, en dimensión 1, en dimensión 2, pues es una recta ahí de dimensión 1. En el R3, ¿no? Pues es un hiperplano, es un planos, ¿no? Porque son de dimensión 1 a menos, subespacios trasladados de dimensión 1 a menos que el original, ¿no? Entonces lo que vamos a probar es que, como ustedes pueden ver, todos estos son cerrados, son conjuntos cerrados en Rn en general. Entonces, en realidad es un argumento muy sencillo, pero tenemos que probar primero una parte que, digamos, no se ve tan inmediato. Y es, lo que vamos a probar es que, según la proposición que vimos acá, ¿dónde está el teorema? Está largo, ¿no? Cualquier hiperplano se puede ver como una imagen inversa de una funcional lineal no cero. Bueno, eso es lo que vamos a probar. Entonces lo que vamos a probar nosotros es que las funcionales lineales no cero son continuas. Entonces, como es la imagen inversa de una función continua de es la imagen inversa de bajo una función continua de un conjunto cerrado, que en este caso es el punto, ¿no? Entonces, nosotros demostramos que cualquier imagen inversa de un cerrado es un cerrado, y eso ya nos dirá automáticamente que los hiperplanos son cerrados. Bueno, entonces vamos a demostrar eso que les decía, ¿no? Entonces, pues así está hasta acá. Entonces, bueno, vamos a poner eso como proposición. Entonces, proposición, si f es una funcional lineal de Rn en R, lineal, bueno, no es necesario que sea no cero, porque pues aquí no lo vamos a usar. Si fuera cero, pues hasta más, ¿no? Es inmediatamente la función es continua. Si f es una funcional de Rn en R, es una funcional lineal, entonces f es continua. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿cuál es la demostración? La demostración es la siguiente. Entonces, pues doy mi punto x0. O sea, x0 en Rn, ¿no? Y quiero ver que es continuo acá, entonces doy mi epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0, ¿no? ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que existe delta mayor que 0, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Se dan cuenta, aquí es valor absoluto porque estoy en el codominio y el codominio es los números reales. ¿Está bien? Si el codominio fuera R3 o RM, otro Rn, que no fuera R, tendría que ser norma acá, ¿no? Aquí tendría que yo poner norma, pero no. Estamos en R. ¿Está bien? Entonces, hay que mostrar qué pasa eso. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a aprovechar, de hecho, esto es cierto porque la dimensión acá del Rn es finita. Entonces, en general ese teorema vale para cualquier espacio de dimensión finita, pero bueno, nos vamos a hacer nada más para Rn. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nosotros sabemos que beta igual a la base canónica, bueno, este conjunto, E1 hasta En, la base canónica. Bueno, esta es una base, ¿no? Es una base. No es la base canónica. Canónica, ¿no? Y entonces, ¿cómo era en general el N? Pues el E1 es 1, 0, 0, 0, ¿no? E2 es 0, 1, 0, 0 y así, etcétera, ¿no? El N pues es el 0, 0 y al final el 1, ¿no? Entonces esa es la base canónica. Bueno, entonces, pues estos puntos están en Rn. Entonces yo le puedo aplicar la función, entonces los llamo. Sea lambda i
lambda i igual a f de i para todo i igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Entonces, debe existir 1, existe i, tal que lambda i es distinto de 0, ¿no? Porque, entonces aquí, si es necesario ponerle que sea una funcional lineal, no 0. ¿Está bien? Porque necesitamos acá que... necesitamos que todos estos valores, alguno valga distinto de 0, porque si todos son 0, entonces la función tendría que ser 0. Entonces esto es cierto que existe 1, porque f es no 0. ¿Está bien? Porque si todos fueran, la negación sería, si todos fueran iguales a 0, tendríamos que, como la función es lineal y cualquier elemento se escribe como combinación lineal, lo voy a poner por acá, ¿no? X se escribe como, si es x1 hasta xn, entonces x se escribe como la suma de xi por i desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, si todos estos fueran 0, f de x en cualquier valor x sería 0, entonces sería la función 0. Estamos suponiendo que no. ¿Está bien? Bueno, el caso 0 también vale porque es una función continua, la función 0. Entonces, alguno de ellos debe ser distinto de 0. ¿Para qué me sirve esto? Pues entonces, esta cantidad siguiente, la suma de los módulos de lambda i desde igual a 1 hasta n es mayor estricto que 0, ¿no? Porque es mayor estricto que alguno de... Más bien es mayor estricto que todos sus sumandos en particular. Vamos a ponerlo así en particular para el que es distinto de 0. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo para que se vea. Entonces esto es mayor o igual que el que es distinto de 0, ¿no? Pero este ya es estrictamente mayor que 0. Entonces de ahí voy a agarrar mi delta. Entonces sea delta igual a epsilon entre la suma de los módulos de lambda i desde i igual a 1 hasta n. Entonces esta delta pues es mayor que 0, ¿no? O sea, aquí no tenemos problema en que esté 0 o que no está bien definida porque lo de abajo es mayor que 0. Entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar sea x, vamos a ponerle que sería de la forma, vamos a llamarle así, fíjense, mu1, para no hacernos tantas bolas, hasta mu n, ¿no? Vamos a llamarle así el vector, mu hasta n en Rn, tal que la norma de x menos x0, acuérdense que esta es la norma 2, esta es la norma euclidiana, es menor que delta. Y vamos a poner que x0 sea de la forma gamma 1 hasta gamma n, por decir algo, ¿está bien? O sea, ahí lo pueden nombrar como ustedes quieran, pero lo estoy nombrando así. Entonces, ¿de qué nos ayuda que sea la norma 2? Porque la norma 2, si ustedes se acuerdan, esta es que, vamos a ponerlo hacia abajo, esto es la suma de la raíz, ¿no? La raíz de la suma de mu i menos gamma i al cuadrado desde i igual a 1 hasta n, algo así, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Observar que es la norma 2, porque entonces al ser la norma 2, lo que nos va a decir es que entonces el valor absoluto de mu i menos gamma i es menor o igual que la norma de x menos x0, ¿no? Porque un sumando, o si ustedes se elevan al cuadrado acá, y el cuadrado acá les van a quedar que la suma de los cuadrados es mayor o igual que cada sumando, y pues eso sí es cierto, ¿no? Entonces tendríamos que estas cantidades, si esto es menor que delta, estas cantidades también van a ser menores que delta. ¿Está bien? Entonces esto es menor que delta, y esto es para todo i igual a 1 hasta n, algo así. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí vamos a proceder a probar que las distancias son menores que epsilon. Entonces, vamos a ponerle ahora, ¿no? Ahora, el valor absoluto
de f de x menos f de x0 quiero probar que es menor que epsilon. Bueno, pues esto es, ¿qué cosa? Esto es f de la suma de los muis por i hasta n, ¿no? Desde igual a 1 hasta n menos f de la suma de los gamma i por i desde igual a 1 hasta n, así. ¿Está bien? Entonces, porque x se escribe así y x0 se escribe así. ¿Está bien? Entonces, en términos de la base canónica, pues se escriben así. Entonces, como es lineal, pues esto es la suma de mu i por f de ei hasta n, ¿no? Menos la suma de gamma i por f de ei desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Pero esos, ¿quiénes son? Esos son los lambdas. Esto es la suma de mu i. Vamos a factorizarlo. Como estos son lo mismo, entonces nos va a quedar así. Gamma i, ¿no? Por lambda i. En valor absoluto. Desde i igual a 1 hasta n. Entonces, esto es menor o igual, por la desigualdad del triángulo, que la suma de, vamos a ponerlo así, el separado, lambda i por mu i menos gamma i, así, desde i igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Pero, ¿qué habíamos dicho de estos de acá? Hemos dicho que esos, fíjense, son menores que delta. Entonces, esto de acá es menor que la suma de los lambda i desde igual a 1 hasta n. Y como todos estos van a ser menores que delta, entonces todo esto sería menor que delta. Pero como pues, delta no depende de i, lo puedo factorizar, entonces lo puedo poner así. ¿Está bien? Y ustedes se dan cuenta quién vale delta. Delta vale epsilon entre la suma. Entonces, acá, si estos son menores que delta, esto sería, si ustedes despejan de aquí epsilon, pues esto les va a quedar que es igual a epsilon. Y ya, ¿no? Entonces, dieron su epsilon mayor que 0, ¿no? Por aquí está. Dieron su delta, por aquí está, y vieron que la distancia de x a x0 cada vez que son menores que delta, si x pasa que es menor que delta, entonces las imágenes son menores que epsilon. Entonces f es continuo. ¿Está bien? En realidad esto se puede probar cuando van en el siguiente paso entre Rn y Rm. O sea, si tiene una función lineal no cero. Recuerden que funcional lineal solamente se usa cuando tengo los números reales en el codominio. Es una tradición, digamos. La verdad no sé dónde viene, pero pues es una tradición. Y función lineal, pues lo que ustedes ya conocen. Entonces, cuando va de Rn a Rm, también se puede probar que es una función continua. De hecho, todavía más se puede probar que si va de x en y ambos de dimensión finita, y en ellos está definida una norma, con eso basta para que la función sea continua. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué nos deja como corolario? Corolario. Si H es un hiperplano en Rn, entonces H es cerrado. ¿Por qué? Pues porque por el teorema de la caracterización de los hiperplanos existe, ¿no? Existe f funcional lineal no cero y un número a en R tal que h es igual a f a la -1 de a. Esto en realidad es una
abreviación para escribir f la menos 1 del conjunto del punto que nada más tiene A. Pero ustedes se dan cuenta, el conjunto en R que nada más tiene el punto A en R es un conjunto cerrado, porque el complemento, este de acá y para acá, ¿no? Si ustedes agarran el complemento que sería menos infinito, coma A, unión A, coma infinito, este es abierto, ¿no? Entonces los puntos son cerrados. Entonces el unitario de A es cerrado. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo que h es la imagen inversa de una función continua, porque por el anterior es continua, de un cerrado. Y nosotros probamos que la imagen inversa de un cerrado bajo una función continua es un cerrado. Como f es continua, por el anterior, como f es continua, ay, voy a escribir bien. Como f es continua, entonces h es cerrado. ¿Está bien? Y ya, ¿no? Entonces, pues ya la avanzamos más porque pues ya concuerda con nuestra intuición, ¿no? Que los hiperplanos son cosas de dimensión n-1, son subespacios y son cerrados. ¿Está bien? De hecho, se pudo haber probado de otra manera. Esta proposición se puede haber probado que cualquier subespacio es un conjunto cerrado. Eso se puede hacer. Igual eso lo ponemos en la tarea. En la tarea que ya pronto se los voy a dejar. Los subespacios son cerrados. Entonces, cuando ustedes trasladan, eso les debe quedar un cerrado. Porque las traslaciones son cosas que preservan. Si ustedes se acuerdan, son rotaciones rígidas. Entonces, eso va a implicar que cuando trasladen un cerrado también les va a dar un cerrado. Creo que hasta ya lo hicieron en la tarea pasada. Bueno, entonces pues ya probamos este resultado y vamos a seguir avanzando. Pero este ya es un resultado importante. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos y que estén bien. Y por aquí nos estamos escuchando y en el WhatsApp, ¿no? Adiós.